Listo, perfecto. Estamos ya grabando esta noche. Entonces, comenzamos hoy nuevamente con la sesión en línea de la semana correspondiente a la evidencia número uno de la guía número 11. Hoy 13 de septiembre del año 2022. De tal manera que un saludo a Laura, a Mónica y a Brigitte que se conectan y también a sus compañeros que más adelante podrán observar la sesión de forma asincrónica cuando esté la grabación lista. Como les decía entonces, seguimos trabajando, perdón, con, permítame comparto acá en pantalla, seguimos trabajando entonces con nuestra guía de aprendizaje número 11, que arrancamos hace 8 días. Eh, es una guía que tiene aproximadamente 7 evidencias, de las cuales 2 son de inglés. De tal manera que es importante que ustedes estén pendientes de las evidencias de inglés porque hemos tenido inconvenientes en cuanto a que la semana antepasada tuvieron prácticamente 2 evidencias de inglés y muy pocos han hecho pues su participación con las evidencias de inglés. La otra semana tendremos, no, esta semana creo que tenemos evidencia 3 también de inglés, así que ya se empiezan a quedar eh, con el tema de inglés y también la última evidencia es también de inglés, o sea, esta última parte es bastante fuerte en el tema del inglés, así que por favor les pido que se pongan las pilas porque con la profe Lizzy ya hemos detectado los aprendices que no están trabajando de forma juiciosa con las evidencias de inglés y por lo tanto, si esto continúa, lo más probable es que a partir de la otra semana los empecemos a citar a reuniones con coordinación académica para definir pues, la situación, porque es muy complicado que los docentes, los instructores realicen las sesiones, les den tiempo, les expliquen, pero ustedes no responden de forma oportuna al envío de las evidencias cuando hace parte de sus responsabilidades. Así que les hago ese llamado de atención porque si no respondemos a las evidencias de inglés, y no solamente las de inglés, las técnicas también, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces nuevamente vuelvo y les llamo la atención sobre el mismo tema. Bueno, eh, la semana pasada estuvimos desarrollando un taller. Bueno, primero que todo, permítanme yo les dejo ver lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana tenemos que comenzó pues el día de ayer 12 y va hasta el día 18, como ustedes lo pueden ver aquí en el cronograma. Vamos a trabajar la evidencia 2, que es compraventa internacional, y la evidencia 3, que es ensayo sobre un acuerdo de tratado de comercio, ventajas y desventajas. ¿Sí? Ayer tuvieron su evidencia con la profe Lisi, seguramente ya les explicó en qué consiste esa evidencia de inglés. Y la evidencia técnica, pues es la evidencia 2, que tiene como título compraventa internacional. En esta evidencia 2, pues vamos a tratar un tema importante que son los contratos de compraventa internacional. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña resumen o repaso sobre lo que es el registro de productor nacional. El registro de productor nacional es una herramienta muy importante, como lo vimos hace 8 días, que fue la evidencia que ustedes trabajaron la semana pasada, que tiene que ver con una de las responsabilidades que tienen los importadores, los exportadores y los productores de bienes y servicios en el país. ¿Por qué es una responsabilidad? Porque tienen que hacer un registro en la ventanilla única de comercio exterior, ¿cierto? Con el fin de que esto sirva para tomar decisiones desde el punto de vista de política comercial y desde el punto de vista de realizar acuerdos o tratados comerciales. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque resulta que, o se preguntará mejor, ¿por qué? Porque resulta que cuando hay un registro, una base de datos, pues básicamente lo que ocurre es que se puede tener certeza de qué es lo que está produciendo el país y cómo se puede proteger al país en situación de un acuerdo comercial o de querer desgravar un bien o servicio que quiera ingresar al país mediante una importación y que pueda afectar la economía. Entonces, por eso es importante tener esas bases de datos allí en el registro de productor nacional. Como lo decíamos hace 8 días, ¿están viendo mi presentación? Por favor, me confirman. ¿Alguien me confirma si están viendo la presentación?
Sí, profe. Ok, gracias, Laura. Como les decía hace 8 días, entonces, mm, las solicitudes de registro y de licencias de importación, así como las modificaciones y cancelaciones, se presentan por la ventanilla de comercio exterior, ¿sí? Y como les decía, que es un trámite que puede realizar directamente el importador o mediante un tercero, en este caso puede ser un agente de aduanas. ¿Listo? Esa ventanilla única, pues básicamente se estableció en el año 2004 mediante el decreto 4149 y es una herramienta electrónica. ¿Por qué electrónica? Porque es un sistema de información, ¿cierto? En donde están enlazadas aproximadamente 21 entidades del Estado, las cuales son las encargadas de generar los diversos permisos, autorizaciones, certificaciones y vistos buenos para poder importar o exportar productos. De tal manera que es una herramienta bien interesante que a partir de la ampliación de la base de importaciones, de exportaciones y de la apertura comercial, pues fue necesario centralizar en un solo sistema todas las operaciones de comercio exterior con el fin de hacer más eficiente precisamente estas operaciones. ¿Sí? Entonces, es importante entender que para poder hacer estas operaciones y también el registro de productor nacional se hace por medio de ¿qué? De la UCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y esa operación se puede hacer desde dos maneras. Lo puede hacer directamente de forma personal quien vaya a hacer la importación, o sea, por ejemplo, ustedes, cuando hagan alguna importación, lo pueden hacer teniendo en cuenta que siempre y cuando esa importación tenga un valor máximo de $1.000. Si su importación está por debajo de los $1.000, ¿cierto? O tiene un tope de $1.000, eso significa que usted puede hacer ese registro como persona independiente. Buen día, buenas noches. Entonces usted puede hacer ese registro como persona independiente, ¿sí? Como persona natural. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted va a hacer una importación que supera los $1.000, entonces en ese momento debe contratar un agente de aduanas, que es el que le hace toda la operación de importación, ¿sí? O también toda la operación de exportación cuando también supera los $1.000. En ese orden de ideas, entonces, usted puede hacer de dos maneras este procedimiento. Diligencia de forma personal y radica de forma virtual este documento de registro de productor nacional o también los permisos que se requieran hacer según la licencia de importación que requiera o el permiso de importación, también de exportación, de forma personal mediante la ventanilla única de comercio exterior o también lo puede hacer por un tercero cuando lo está representando un agente de aduanas. Reitero, un agente de aduanas lo representa cuando su importación o exportación supera los $1.000. ¿Listo? Eh, los trámites que, como yo les venía indicando, se pueden hacer allí en la UCE, pues son, por ejemplo, para el régimen de importación, si es una libre importación, pues se requiere un registro de importación, y si es una licencia previa, pues se requiere una licencia de importación. Estos dos trámites se pueden hacer por medio de la ventanilla única de comercio exterior. ¿Listo? Les quiero mostrar acá rápidamente, porque ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es eso de la ventanilla única de comercio exterior? Muy sencillo. Ustedes simplemente ingresan aquí en el navegador que, que tengan, le colocan BUCE, ventanilla única de comercio exterior. ¿Sí? Le dan aquí clic en BUCE y de inmediato los envía a la ventanilla única de comercio exterior, que como ustedes se pueden dar cuenta es una página web, ¿cierto? En donde ustedes pueden hacer los trámites que requieran, y aquí nos dice trámites, miren, trámites de importación. Si usted es un importador, tiene que registrarse. Pero lo primero que tiene que hacer es registrarse. ¿Por dónde se registra? Aquí, donde dice registro de usuarios de UCE. Usted se registra allí. Sí, o sea, para hacer cualquier operación de comercio exterior, quiero aclarar, debe primero que todo registrarse en la ventanilla única de comercio exterior. Cuando hablamos de operaciones de comercio exterior nos referimos a una importación o a una exportación. ¿Sí? En ese orden de ideas, ustedes, para poder realizar cualquier trámite de importación o exportación, recuerden que el primer paso es estar, obviamente, legalmente constituido ante una Cámara de Comercio, tener un RUT en la DIAN y luego sí hacer un registro como usuario en la ventanilla única de comercio exterior, que para este caso es como les estoy mostrando. Van a trámites, van a registro de usuarios BUSE, o sea, se registran en la ventanilla única de comercio exterior. Si usted quiere hacer una importación, una exportación o se quiere registrar como productor nacional, tiene que registrarse primero en la UCE. Y aquí usted le da donde dice registro de usuarios. ¿Sí? ¿Por qué es necesario registrarse en la UCE? Porque resulta que ustedes necesitan hacer trámites de qué? De licencias previas, trámites de registros de importación, trámites de productor nacional, que como les dije es una obligación. Entonces tienen que utilizar esta herramienta para poder tener el aval
y estás dentro de la base de datos de importadores y de exportadores o de productores nacionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar cualquier NIT. Coloquemos, a ver, miremos si... permítame, yo reviso. Un root. Aquí toca con un root. No nos sirve un número de identificación tributaria, sino un root tiene que ser. ¿Listo? Entonces, permítame, yo reviso por acá un root que tengo. Permítame un momento. Permítame un momentico, por favor. Permítame un momento. Eh, a ver si me lo deja abrir. Sí. Por ejemplo, 901346, 901346, 702 con dígito de verificación 6. Veamos aquí en validación del cliente. Si usted está registrado con root, de inmediato, esa información que usted tiene allá en la DIAN se la arrastra acá. ¿Sí? Obviamente tendremos que terminar de diligenciar toda esta información, ¿no? Identificación firmante, el representante legal, nombre del representante legal, teléfono del representante legal de la empresa, un correo adicional, el lugar de expedición del documento, se lo explica aquí, se busca, identificación del representante legal sin dígito de verificación, email representante legal. Y usted como se quiere inscribir, digamos, es un exportador al módulo de exportaciones, pues usted le da aquí, exportaciones, y se inscribe. ¿Listo? Le da aquí en ingresar. Cuando usted ha hecho esto, de inmediato, le va a llegar un correo, ¿cierto? Le va a llegar un correo. Permítanme un momentico, yo lo hizo. Le va a llegar un correo a usted. Cuando usted hace ese registro inicial, le va a llegar a usted un correo eh, a al correo como tal que usted dejó, o sea, un correo electrónico. Por eso es importante dejar un correo que esté sirviendo, que usted utilice, porque le van a llegar las credenciales de validación de ingreso a ese correo. ¿Sí? Si usted no tiene el correo activo, pues no le sirve de nada y pues no va a poder hacer el ingreso. Permítame, yo busco aquí un correo que me llegó hace unos días. Aquí está. Entonces, una vez cuando yo ya haya diligenciado la información que está acá, completa, me llega un correo, al correo que dejé acá precisamente, donde me está mostrando los usuarios y las contraseñas, las credenciales de acceso que tengo para poder ingresar al cualquier módulo de la UCE. ¿Sí? O sea, ya una vez yo haya hecho esto, pues simplemente me muevo nuevamente por acá en trámites y le voy a decir, por ejemplo, exportaciones BUSE 2.0, que es la nueva plataforma, la más actual. Y obviamente aquí nos va a pedir unos datos de validación. Entonces le vamos a decir ir a exportaciones BUSE. Él nos va a pedir una información, la ventanilla única de comercio exterior, que es usuario y contraseña. ¿Qué usuario y qué contraseña colocamos? Pues las que nos llegó al correo. Estos que están acá. ¿Sí? Entonces, al llegarnos estos usuarios y estas contraseñas, pues ya nosotros podemos acceder a la ventanilla única de comercio exterior para realizar cualquier proceso que se requiera. En este caso, sea, aquí está, en este caso sea, eh, en este caso sea para una exportación, para una importación o para eh, hacer el registro de productor nacional. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer con la ventanilla única de comercio exterior. Permítame, voy a ingresar a la importaciones, que la importaciones también ya la tengo activa. Usuario. Permítame un momentico. Usuario, clave, ingresar. Mire que aquí ya ingresé al módulo de importaciones de la ventanilla única de comercio exterior. Y usted aquí puede empezar a hacer todas las eh, trámites que se requieran. ¿Sí? Usted aquí puede empezar a hacer todos los trámites que usted requiera. Que es que requiere un registro de importación, que es que requiere un permiso, una licencia previa, etcétera. Todo usted lo hace por acá. ¿Listo? Todo lo hace por acá.
Por ejemplo, mi tipo de licencia, creación, una creación de una licencia. Obviamente lo voy a cerrar, no voy a hacer nada acá. Esa es la famosa UCE, entonces es muy sencillo utilizarla. Obviamente para que usted pueda hacer todos los trámites en la UCE debe tener muy claros las características básicas de un producto, ¿no? Para poderlo registrar, así como lo hicieron en la evidencia, y para poder hacer el trámite de licencia de importación, de exportación, de registro de importación, registro de exportación, etcétera. ¿Listo? Esa es la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, para que la conozcan, la utilicen y para que sepan y entiendan cuál es como el beneficio que tiene para los importadores y exportadores colombianos. Eso en cuanto a ese pequeño repaso que quería hacerles respecto a eh, este tema de el taller de registro de productor nacional. ¿Listo? Eso está ahí. Silencio. Bueno, continuando entonces, no sé si tengan alguna pregunta, Laura, Mónica, Brigitte. No, profe. Continuando entonces, vamos con la evidencia número 2, que es la que deben empezar a trabajar esta semana, y es sobre la evidencia 2 que dice compraventa internacional. Como nos dice aquí la guía de aprendizaje, dice la compraventa internacional es de gran importancia, ¿sí? Ya que en las transacciones fronterizas, o sea, las transacciones comerciales que se hacen de país a país, ¿cierto? De personas naturales o jurídicas de distintos países, necesitan unificar condiciones globales e idóneas para el tráfico de mercancías. ¿Mm? Es decir, que lo que yo negocié sea lo que finalmente se cumpla, ¿no? En ese negocio que hemos pactado, con el fin de garantizar la transferencia de propiedad de esta, la transferencia de propiedad de una mercancía y el pago de un dinero, ¿cierto? Por lo anterior, para el desarrollo de esta evidencia es importante que conozca qué incluye un contrato de compraventa, ya que el incumplimiento de algunos de los puntos concertados pueden acarrear sanciones pecuniarias, es decir, multas de dinero. Por lo tanto, antes de es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado Control de las Operaciones Internacionales, que ustedes saben que para el caso puntual es el material principal. Y también nos dice la evidencia, lean el modelo de contrato de compraventa internacional y el convenio de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional, que es como todo el tema normativo y legal que existe sobre los contratos de compraventa internacional. Ese modelo de contrato de compraventa internacional, tenemos aquí un ejemplo que nos presenta la plataforma. Entonces, ustedes cómo lo descargan, pues sencillo, ya saben que van a material complementario y van a buscar el que dice aquí, modelo de contrato de compraventa internacional. Al darle clic, les va a abrir este documento. Y este documento básicamente es un modelo que ustedes pueden utilizar para la realización de la actividad. ¿Qué nos dice toda la actividad? Posterior a esas lecturas, elabore en su grupo de trabajo, como siempre, como hemos venido trabajando en el equipo de trabajo, un contrato de compraventa internacional para el producto o servicio a exportar. Es decir, el producto que ustedes han venido trabajando desde el inicio de la formación, ¿cierto? Y que incluya los siguientes puntos. Aquí están los puntos. Fecha de entrada en vigor, datos de cada una de las partes. Aquí nos dice nombre legal, cantidad de producto a exportar, especificaciones de las mercancías, precios, incoterms, ¿sí porque son tan importantes los incoterms? Condiciones de entrega, envase y embalaje, formas de pago, tiempos de entrega, condiciones de garantía, cláusulas, anexos, firmas, etc. Para ello, obviamente, como nos dice la guía, pues ustedes saben que lo pueden hacer en la herramienta que deseen, en Word eh, y en grupo, y lo suben a la plataforma. ¿Listo? Para ello tengo alguna pequeña explicación de lo que es un contrato de compraventa internacional para que ustedes conceptualicen lo que es el contrato de compraventa internacional y lo tengan clarito en su mente. Un contrato de compraventa internacional, básicamente, ¿por qué es necesario? Nosotros en la vida cotidiana muchas veces hacemos un, un negocio informal, ¿cierto? A veces de palabra, con el amigo, con el vecino, con el familiar, ¿verdad? Pero a veces resulta que la palabra, con el paso de los años, con el paso del tiempo, pues se ha venido perdiendo. Hace muchos años la palabra era
lo único que se utilizaba para poder desarrollar un negocio, el que fuera. En la actualidad no. Ustedes saben que en la actualidad existen pues, situaciones de deshonestidad en las personas y hace que, por ende, tengamos que utilizar contratos de compraventa, ¿cierto? Y más si son contratos transfronterizos, es decir, que pasan las fronteras, más si son contratos de importación o exportación. De tal manera que es muy importante que tengamos en cuenta que absolutamente todo lo que usted negocie con su socio, proveedor, ¿cierto? Si es una importación, o con su comprador en el exterior, para el caso de ustedes que están trabajando en una exportación, pues sea mediante un contrato de compraventa, ¿sí? Que yo hice el negocio con aquel comprador y nos sentamos, nos tomamos un café y dijimos que las condiciones eran X, Y, Z y perfecto. Cerramos el negocio. Y después a usted le quedaron mal, no le enviaron lo que usted compró. Resulta que usted compró zafiros, pero cuando usted fue a mirar su mercancía no le llegaron zafiros, sino carbones. Resulta que los carbones o los zafiros en bruto parecen carbón, ¿sí? Y cuando usted les hace todo un proceso que es muy costoso, se convierten en una piedra preciosa. Eso puede pasar. Entonces, como no quedó eso pactado en un contrato de compra-venta, pues obviamente el perdedor, ¿quién va a ser? Usted, por haber hecho un negocio sin haber definido unas cláusulas, unos elementos, unos puntos de acuerdo, ¿cierto? Con la naturaleza del negocio y con su vendedor o comprador. De tal manera que de ahí la importancia de tener claridad del contrato de compra-venta. Entonces, como dice aquí la diapositiva, existe un requerimiento fundamental para el proceso de importación o exportación, que es dejar pactados los términos en los cuales se desarrollará la negociación. Los términos, ¿sí? Y cuando hablo de términos no me refiero solamente a los Incoterms, ¿sí? Sino otros elementos que son de gran importancia. ¿Cuáles? Embalaje, envase, formas de pago, punto de salida de la mercancía, punto de entrega de la mercancía, origen, destino, pagos de tributos, de responsabilidades en cuanto a solicitud de trámites previos, licencias, permisos, ¿sí? Todo eso debe estar en un contrato de compraventa. Entonces, las minucias son las que son muy importantes y a las que les debemos poner mucha atención para que no vayamos a tener ningún inconveniente con nuestra contraparte. ¿Sí? De tal manera, mis estimados, que dentro de lo normal, un exportador siempre emite una factura comercial como documento probatorio de una transacción entre las partes. O sea, normalmente cuando usted hace un primer acercamiento de un negocio y cuando usted ya ha entendido que ese negocio es bueno para usted, que quiere hacer la importación o que quiere hacer la exportación, cuando usted ya le ha hecho el análisis de factibilidad eh, económica, ¿cierto? Eh, y que técnicamente es probable, pues usted se decide hacer la consulta o la solicitud de una factura comercial. ¿Con el fin de qué? De que le entreguen a usted unas condiciones de cómo va a ser el negocio. ¿Sí? Entonces, normalmente siempre el primer paso es que me entregan a mí una factura comercial, o ustedes, en el caso que son exportadores, le entregan una factura comercial a su compradora ya en el exterior con unas condiciones, con unos elementos que ciertamente son básicos. Ya vamos a mirar qué tipo de elementos, o qué tipo de características, o qué tipo de términos, pero que no son suficientes para poder determinar el cierre del negocio porque harían falta algunos elementos que tendríamos que tener en cuenta. Entonces miremos aquí esta factura que yo tengo por acá. Permítame un momento, quito el puntero. Bueno, permítame un momento. Yo busco el documento, no me quiso abrir esto. Y para mostrarles cómo es una factura comercial en la vida real. ¿Sí? En la vida real. Pues en la vida real una factura comercial es de la siguiente manera. Pues ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces miren la factura comercial lo que tiene.
esa factura comercial que le emite usted como vendedor o que le emiten a usted como comprador tiene las siguientes características. El nombre de la empresa que lo va a vender, Cerámicas Gasiza. La dirección de la empresa que lo va a vender. Mire, es una empresa de España, la dirección, el teléfono, el fax, ¿sí? El correo electrónico, o sea, la identificación de la empresa como tal. Y la empresa que lo va a comprar. ¿Mm? Lo mismo, identificación de la empresa, dirección, teléfono, etcétera. La fecha de emisión de esa factura. ¿Sí? De igual manera, en la parte de la mitad, pues ya se encuentra la información importante. Por ejemplo, pallets. ¿Cuántos pallets vendrían según lo que usted va a comprar? ¿Y cuántas cajas? Aquí dice pallets, un pallet, ¿cierto? Y ese pallet viene con 20 cajas. Esas 20 cajas vienen con esta mercancía, una descripción. Project Gris, ¿sí? 59 por 59 es la medida. Y dice que en metros cuadrados es de 21,20. ¿Mm? Por el tema de, recuerden que hay que hacer el análisis de cuando hicimos el ejercicio, recuerdan, de hacer el cubicaje, ¿no? Y demás. Entonces, y nos dice precio en euros, 5,50. Monto total, 116,60. Y así con cada una de las, o sea, aquí está describiendo lo que usted va a comprar o lo que usted va a vender. Listo. Entonces miren los elementos que nos va dejando ver la factura. Datos del comprador, datos del vendedor, datos del comprador, fecha de emisión de la factura, eh, descripción de la mercancía, ¿cierto? Aquí abajo nos dan los precios, 5.835 euros. Y aquí nos dice modalidad de cobro. ¿Cómo lo va a pagar? Una transferencia directa a Banco Santander a esta cuenta por 5.835 dólares. ¿Sí? Y aquí nos dice observaciones. Posición arancelaria del producto 69089091. Condiciones FCA Puerto de Castellón. ¿Sí? El Incoterm, mire, nos está dando aquí la información del Incoterm. Y nos dice oferta válida hasta el 20 de el mes X, Y o Z. ¿Listo? Y nos muestra aquí algo importante. También, permítanme revisamos. Bueno, modalidad de cobro dijimos que es transferencia. Y las condiciones que es FCA. ¿Qué significa entonces? Que el precio de esta factura, que son 5.835,72 euros, son FCA. Podrían ser FOB, 5.800 euros FOB o 5.800 euros SIP o SIF. En este caso son 5.835 euros FCA. Free Carrier Alone Ship. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Miren que la factura nos da ciertos elementos, ¿no? Identificamos vendedor, comprador, descripción de la mercancía, forma de pago y Incoterm que se va a utilizar. Pare de contar. Pero aquí no nos están describiendo que la persona o el vendedor se responsabiliza de sacar permisos o se responsabiliza de enviar la mercancía en ciertos materiales, envases y embalajes, ¿cierto? No, por ningún lado lo dice. O que se responsabiliza en caso tal de que haya algún accidente de pagarle al exportador, al importador el monto total de la mercancía, porque tiene que comprar un seguro, por ejemplo. No lo dice. ¿Sí? Entonces, la factura comercial no nos sirve para darnos una idea desde el punto de vista de los costos que se pueden incurrir, ¿cierto? Y de la descripción de la mercancía que estamos comprando, pero hacen falta elementos que son muy importantes y que debemos tener en consideración para poder hacer muy bien el contrato de compra-venta. ¿Sí? Entonces, esa factura comercial, como ya lo dijimos, describe 5 o 6 elementos importantes, pero hay varios aspectos que no quedan regulados, definidos, estipulados en esa factura. Por lo tanto, allí es donde necesitamos hacer y tener en cuenta la hechura, digámoslo así, de un contrato de compra-venta muy bien diseñado, muy bien hecho. ¿Sí? Entonces, digamos, en este sentido, pues cobran importancia dos aspectos fundamentales. La elaboración de un contrato de compraventa internacional y el empleo de los términos de negociación internacional. ¿Listo? Entonces, para
entender que es un contrato de compraventa internacional y que ustedes también tengan en cuenta estos puntos que les voy a dar a continuación para su trabajo, tenemos que decir lo siguiente. El contrato de compraventa internacional, como lo muestra aquí la diapositiva, ¿sí? Es un documento escrito. Lo que les decía, nada verbal, escrito, todo, absolutamente todo escrito. ¿Sí? Y en ese documento escrito, eh, absolutamente se deja por sentado, por escrito, todas las minucias del contrato. Y cuando digo minucias me refiero a absolutamente todos los aspectos del negocio que estamos haciendo. ¿Sí? Absolutamente todo. Ya vamos a ver unas partecitas y también la guía nos dice algunos elementos que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración de su contrato de compraventa. Entonces, es un documento escrito que evidencia el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes. Acuerdo de voluntades. O sea, un contrato es un acuerdo de voluntades porque las dos partes están de acuerdo en firmar o celebrar ese contrato. Aquí no se está obligando a la contraparte a que firme un contrato, sino es un acuerdo de dos personas naturales jurídicas, ¿cierto? Que han decidido celebrar un acuerdo, un contrato, un negocio. De tal manera que allí se aclaran las voluntades de vender y comprar un bien o un servicio, ¿sí? En donde también se identifican los domicilios en países diferentes. Entonces aquí se aclara el domicilio y país de las partes que intervienen. En España y en Colombia, en Estados Unidos y en México, en Israel y en Japón, etc. O sea, se identifica claramente los domicilios de los países o de las empresas que están haciendo este negocio o este contrato. ¿Listo? A través del cual, ¿sí?, se transfiere la propiedad de una mercancía. Entonces, el objetivo del contrato, ¿cuál es? Que la mercancía o que el negocio se hace teniendo en cuenta de por medio una mercancía que se va a traspasar o transferir ¿a quién? A él, en este caso, para el caso de ustedes que van a hacer una exportación, al comprador en el país a donde lo van a vender. ¿Listo? Entonces se aclara el objeto del contrato, que en este caso pues es una venta o una compra de una mercancía, la transferencia de una mercancía. Que serán transportadas a otro territorio. Entonces aquí se aclara la importancia del destino, desde dónde proviene esa mercancía y el origen, hacia dónde va esa mercancía. Destino, España. Origen, Colombia. Destino, puerto de Castellón en España. Origen, puerto de Barranquilla en Colombia. ¿Sí? Origen, puerto de origen Barranquilla, Colombia. Puerto de destino, puerto de Asdod en Israel, por ejemplo. Eso es lo que se tiene que aclarar en el contrato de compra. También nos dice que teniendo como contraprestación, pues obviamente el pago de qué? De un precio por la mercancía. Entonces, si usted hace un negocio, usted transfiere el derecho de la mercancía a un tercero, a un vendedor, a un comprador, pero como contraprestación usted va a recibir un dinero, unos fondos, ¿cierto? Por la venta de esa mercancía. En este contrato de compraventa también se incluyen condiciones como transporte, seguro y entrega. Es decir, ahí viene el tema de los Incoterms. Entonces, ¿desde dónde proviene la mercancía? ¿Hacia dónde llega? ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor? ¿En qué momento se asumen los riesgos por parte del comprador? ¿En qué momento se asumen los riesgos por parte del vendedor? ¿Sí? ¿Cuáles son los costos en que incurre el comprador? ¿Cuáles son los costos en que incurre el vendedor? ¿Sí? ¿Cuál es el medio de transporte que se va a utilizar? En el transporte local y en el transporte principal o internacional. ¿Mm? Eso es lo que se debe definir claramente en un contrato de compra-venta. En el cual también se definen los mecanismos de pago. Claro, usted va a vender un producto, pero usted requiere tener una seguridad de que le van a pagar por la venta de su producto, de tal manera que se debe determinar el pago de esa negociación. Una carta de crédito, una cobranza documentaria, un aval bancario, un giro directo, etcétera. Y se debe tener en cuenta el tema de las soluciones de controversias. ¿Sí? Es decir, que si tuvimos algún inconveniente, un problema, eh, alguna de las partes no cumplió con lo que se ha convenido inicialmente, pues precisamente se colocan unas cláusulas pecuniarias con el fin de hacer efectiva esa cláusula y cobrar a la persona o a la parte que no cumplió con lo pactado en el negocio
inicialmente, ¿sí? Por eso es importante tener esas cláusulas pecuniarias precisamente para guardarnos en salud. ¿Listo? Normalmente, ¿cuáles serían como los pasos o las características o los ítems, mejor, que se utilizan en un contrato de compraventa internacional? Entonces tenemos dentro del clausulado, y como yo les venía diciendo, hay un ejemplo que está allí en, en el material para que ustedes lo revisen. Eh, Están estos elementos. Dentro del clausulado encontramos estos elementos. Pueden ser muchos más, pero yo he querido traer estos a colación porque me parecen que son los más importantes. ¿Sí? Objetivo del contrato, objeto del contrato. Pues, ¿qué es el objeto del contrato? La venta y la compra de una mercancía. Pues ustedes allí definen muy bien el tipo de producto, quién compró, quién vendió, ¿cierto? La posición arancelaria del producto, las condiciones mínimas, condiciones técnicas, etcétera. El precio de ese producto. El precio de ese producto se puede dar en dólares, en euros, en yenes, ¿sí? Porque recuerden que hay una diferencia entre lo que es moneda y lo que es divisa. La divisa es aquella que es convertible fácilmente en cualquier parte del mundo. Ejemplo, dólar, euro, yen, libra. ¿Mm? En tanto que la moneda es aquella que no es convertible y que se utiliza solamente en los países. Por ejemplo, el peso colombiano, peso argentino, peso chileno, ¿sí? El dólar canadiense, el dólar australiano, el franco suizo. ¿Mm? Entonces, esas son monedas. Por eso siempre la negociación tiene que hacerse en divisas, dólares, euros, yenes, libras, etcétera. Eh, y obviamente pactar el precio. Recuerden que el precio se pacta según el Incoterm. Entonces ustedes dicen, la venta total de este precio será de $10,000 FOB o $10,000 CIF. ¿Listo? Forma de pago. Entonces, en la forma de pago es cómo me van a pagar a mí la mercancía. Por un giro directo, por una cobranza, por una carta de crédito, ¿sí? Las diversas formas de pago que existen en el ámbito internacional. En base, miren que esos temas, por ejemplo, el precio y la forma de pago se tienen en cuenta en dónde? En la factura. El objeto del contrato, por ejemplo, no se tiene en cuenta en la factura. Entonces, por eso es importante tenerlo en un contrato de compraventa. De igual manera, en la factura tampoco se tiene en cuenta el envase y el embalaje de la mercancía. Y este es un tema muy importante, muy delicado, porque resulta que si usted va a embalar su mercancía en estivas de madera y en ese país a donde se dirige la mercancía es prohibido embalar en estivas de madera, el problema en que usted se mete es grave porque no le van a dejar ingresar su mercancía. O no se la van a dejar salir de Colombia, porque le van a decir, no señor, para ese país la norma dice que el embalaje debe ir en estivas de plástico. O no señor, para ese país la norma dice que debe ir con madera inmunizada, especial. ¿Sí? Ahí usted ya se metió en problemas. Y empieza a generar sobrecostos, multas y demás. Lo mismo pasa con con el envase y el embalaje. Entonces que resulta que usted tiene claro que compró botellas de vino o botellas de whisky, pero solicitó a su compra, a su vendedor, que esas botellas de whisky no vinieran empacadas en cajas, sino que vinieran empacadas en tarros de metal. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando uno compra algún licor, ¿cierto? Vienen empacados en unos envases muy bonitos, ¿no? O sea, aparte del envase, la botella de vidrio, vienen con una presentación especial que, digamos, se convierte como en el empaque secundario, que es el que le da como esa presentación bonita eh, a la persona, ¿no? A los consumidores, allá en el anaquel, ¿no? Del almacén, en la vitrina del almacén, que usted lo ve bonito, lo ve elegante. Entonces, muchas veces los productos vienen empacados así. Resulta que usted solicita que el producto venga empacado de esa manera, pero su cliente, su vendedor, no le envía el producto así, sino se lo envía en cajas. Entonces, ahí hay un problema, y es que usted inicialmente hizo un negocio, ¿cierto? En donde solicitaba que le embalaran y le envasaran su producto en cierta presentación y resulta que se lo enviaron en otra. Entonces ahí ya hay un problema. Entonces en la factura comercial no se puede ver eso. Por eso es importante tener que el contrato de compra-venta para hacerlo explícito en el contrato. Igualmente la fecha de entrega tampoco aparece en la factura.
¿sí? Entonces, ¿la fecha de entrega qué es? Nos pactamos como fecha o pactamos como fecha de entrega el día 25 de octubre. Ese día está llegando la mercancía al puerto de Buenaventura, ¿sí? Nos podemos, digamos que aquí hay que ser flexible un poquito porque a veces el itinerario de las navieras o de los vuelos, ustedes saben que por situaciones de tráfico, situaciones de ambientales, ¿sí? Se presentan retrasos. Entonces hay que ser un poco flexibles en los días, ¿no? Podría ser entre el 25 y el 30 la mercancía llegará al puerto de Buenaventura, por ejemplo. Listo. Vigencia del contrato. ¿Cuándo inicia, cuándo finaliza el contrato? Esto tampoco está en la factura. Entonces, por eso es necesario tener un contrato de compra-venta. Vigencia del contrato. ¿Cuándo inicia el contrato y cuándo finaliza el contrato? El contrato inicia en el momento en que lo firmamos y finaliza en el momento en que yo tengo la mercancía en mi poder. ¿Sí? Ahí ya finalizó el contrato. Rescisión por incumplimiento. Tampoco aparece en la factura comercial. Por eso es importante dejarlo escrito en el contrato de compra-venta. ¿Qué es una rescisión? Es cuando yo me retracto de llevar a cabo un negocio, un acuerdo, un contrato. Porque una de las partes, o mi contraparte, incumplió en alguna de las eh, eh, cláusulas que habíamos inicialmente pactado. Entonces yo me puedo retractar porque me incumplieron, ¿sí? Eso puede pasar. Y digamos que la norma internacional acepta ese tipo de situaciones cuando usted ve vulnerado su derecho, ¿cierto? Cuando usted inicialmente había hecho un negocio, un acuerdo y le están incumpliendo, usted lo puede hacer. Y la insolvencia, que básicamente es una cláusula que es importante colocarla porque se pueden presentar quiebras de las organizaciones y eso hace que de alguna manera pues el negocio se proteja por insolvencia. Eso es importante. Hay otros temas que también se deben incluir en el contrato de compraventa internacional. Y me refiero específicamente, por ejemplo, documentación previa exigida para el proceso de importación o exportación. ¿Sí? Digamos, usted acordó con su cliente o con su vendedor que el vendedor iba a ser el encargado de hacer todo el trámite de licencias previas, permisos y demás para poder ingresar el producto a Colombia. Resulta que no lo hizo. Cuando usted llega su producto a Colombia, pues le van a restringir el ingreso y le van a decir, no señor, usted no puede ingresar porque usted requiere un registro de importación del ICA. ¿Sí? Resulta que su cliente o su vendedora ya no lo hizo. Entonces no se puede hacer la importación. O al contrario, que usted necesitaba y dentro del contrato quedó establecido que usted es el encargado de hacer toda la gestión de registros, licencias, permisos, avales y demás, ¿sí? Y que usted no los hizo. ¿De quién es la responsabilidad? Pues de usted porque estaba en el contrato, ¿sí? Entonces, todo el tema de documentación previa, permisos, registros, se deben también quedar plasmados en el documento con el fin de evitar ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, factura comercial que venga en el documento con ciertas características. Entonces, la factura comercial debe contener estos ítems, ¿cierto? Que se requiere una lista de empaque básicamente la descripción de cómo viene empacada la mercancía, ¿cierto? Es muy sencillo, simplemente la descripción dice, la mercancía viene empacada de la siguiente manera, 50 cajas, cada caja contiene 25 unidades para un total de 150 unidades. Listo. Ah, y vienen empacadas en icopor, en cajas, no sé qué, listo. Esa es la lista de empaque. ¿Sí? Es como para tener una idea de cómo vienen empacadas el producto que yo he pedido. ¿Mm? Certificados de preembarque, si es necesario un certificado de preembarque. Registros sanitarios en país de origen. Pues si se requiere sacar o gestionar un registro sanitario, pues eso lo tiene que hacer el exportador o el importador en caso de que se haya hecho el negocio de esa manera. Certificados, vistos buenos y demás requisitos se deben tener en cuenta en el contrato de compra-venta y las partes involucradas deben definir quién es el encargado y responsable de cada una de esas situaciones. ¿Listo? También les dejo aquí este link, lo voy a copiar al grupo para que ustedes lo guarden, ¿cierto? Lo guarden, lo dejo aquí en el chat y puedan revisar también este documento que se encuentra en el diario del exportador, que también es un modelo de un contrato de compraventa internacional. ¿Listo?
Entonces, básicamente lo que tienen que hacer para esta semana es eso, un contrato de compra-venta. No es difícil. Les reitero nuevamente que la guía nos habla de que debemos tener aproximadamente, vamos a leerlo nuevamente, la guía nos dice, mire, tiene que presentar fecha de entrega de entrada en vigor del contrato, datos de cada una de las partes, cantidad de producto a exportar, especificaciones de la mercancía, precios, Incoterm, condiciones de entrega, envase y embalaje, forma de pago, tiempo de entrega, condiciones de garantía, cláusulas, exclusividad, forma de pago, indemnizaciones, anexos si se requieren, firmas, lugar y fechas de las firmas y número de ejemplares. ¿Listo? Entonces les he hecho una explicación de lo que es el contrato de compraventa internacional, eh, y pues obviamente con el fin de que ustedes tengan claridad de cómo se maneja esto y cómo lo pueden llevar a cabo eh, para desarrollar su evidencia. Como les decía, el contrato de compraventa se utiliza tanto en una operación de exportación como de importación, y básicamente es esa seguridad que usted como exportador tiene de que le van a cumplir con ese negocio que usted acaba de cerrar, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Normalmente usted va a una feria de negocios, o sea, por experiencia propia lo digo. Usted va a una feria de negocios, a una rueda de negocios o a una exposición, ¿cierto? Le gustó un producto, entonces usted dice, lo voy a comprar porque veo que es posible, o hace un primer acercamiento, porque veo que es posible que este producto tenga una posibilidad de compra en mi país, en mi negocio y demás. Perfecto, usted solicita una cotización. Cuando le envía la cotización, prácticamente es una factura pro forma, o sea, una prefactura, en donde usted ya sabe que los precios del producto son los que pues están en la factura, ¿sí? Y a partir de ese momento en que usted ya más o menos calcula cuánto puede ganar, cuánto puede generar, la viabilidad y la factibilidad, pues usted definitivamente cierra el negocio con la persona, con su proveedor. Pero normalmente eso ocurre es cuando usted va a una feria, cuando usted ha conocido a una persona que le puede generar la venta de ese bien. ¿Listo? Entonces es importante, por ejemplo, para la experiencia que ustedes pueden tener, si quieren ser importadores o exportadores, ir a las ferias internacionales, ir a una rueda de negocios. En Colombia, ProExport, ProColombia, perdón, ahora es ProColombia, antes era ProExport, es el encargado de generar ferias de negocios en varios sectores, o ruedas de negocios, con el fin de que precisamente de que se encuentren compradores y vendedores a nivel mundial. Entonces, es importante ese tipo de eventos, ¿vale? Básicamente eso era lo que tenía para compartirles en esta noche. Espero que haya sido claro. Y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, estoy pendiente. No sé, Mónica, Laura o Wendy, preguntas o inquietudes al respecto. Profe, Señora, profe, es que yo tengo una duda ya frente, digamos, a la presentación del contrato. Por tema de lenguaje, no sé, lenguaje formal o jurídico, ¿es posible que nos valgamos o más bien realicemos el contrato con base como tal en la minuta que su merced nos envía? sí, claro, para eso está ese documento allí colgado en la plataforma, Su Leila. merced tiene el micrófono apagado. Gracias. Profe, tienes el micrófono apagado. Sí, sí, claro, mira, ustedes pueden revisar, por ejemplo, aquí el documento que está del contrato, mírenlo acá, pueden utilizarlo. La idea simplemente es que ustedes aprendan a hacer un contrato de compra-venta, ¿cierto? Y aprendan a identificar o identifiquen mejor cuáles son las cláusulas, los puntos que lleva como tal el contrato. No hay ningún problema, pueden utilizar este, ¿vale? Listo, gracias, profe. Obviamente, si tienen de pronto otro modelo, por ejemplo, yo les decía que en el diario del exportador hay uno también, por aquí está, por aquí está. Ahí también ustedes pues lo pueden revisar, mire, aquí está. Hay un contrato, hay un modelo de contrato de compraventa. ¿Sí? Ahí también lo pueden utilizar. Mira, ahí está. ¿Listo? ¿Vale? Ahí está también, para que lo revisen. Entonces Listo, profe, lo voy a gracias. compartir también en el grupo de una vez para
para que lo tengan ahí a la mano sus compañeros. Ahora esto se cerró. Listo, mientras se abre, eso. Perfecto. Gracias, Wendy, por la inquietud. Mónica, Laura. No, profe, yo tenía la misma duda que mi compañera. Perfecto, listo. Les voy a enviar de una vez este link para que también lo tengan ahí a la mano. Y entonces, si no hay más dudas o preguntas, pues eh, aquí está. Entonces, lo que les comentaba, si no tienen preguntas o dudas, recuerden entonces que yo estoy pendiente, presto ahí para solucionarlas entre semana. Así que estaré pendiente por WhatsApp, por correo, por teléfono, por plataforma y pendiente como siempre. Si no es más, entonces les deseo muy buena noche a todas, que estén muy bien y un saludo también a sus compañeros que se conectarán más adelante. Nos vemos en 8 días, Dios mediante. Buena noche. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, profe.